a todos los presentes, señores magistrados, personal y público en general. Les agradecemos su asistencia a este seminario titulado Legislación Minera. En esta oportunidad tengo el honor de presentar al doctor Humberto Martínez Aponte, quien ha accedido gentilmente disertar este tema, y el día de hoy él tratará sobre los temas de concesión y propiedad, caducidad y vigencia de la concesión y procedimiento minero. El doctor Martínez es especialista en Derecho Minero desde el año 1981, siendo responsable del área de minería y medio ambiente del estudio Rosselló Abogados. Es miembro de la Asociación de Abogados Mineros Latinoamericanos, AMLA. En la docencia, desde el año 1985 ha sido profesor de Derecho Minero en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Facultad de Geología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en el curso de Derecho Minero. Asimismo, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, en el Diplomado de Gestión Minera, dictado por la Escuela de Postgrado de la Universidad del Pacífico, en convenio con la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, en el Diplomado de Recursos Naturales en la Universidad de Lima también. Actualmente es docente de postgrado en la Universidad de SAN. Ha dictado cursos de capacitación a los abogados del Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero y a los registradores del Registro de Derecho Minero de la SUNAT. Por favor, quisiera que lo recibamos a nuestro expositor con un fuerte aplauso. Gracias. No sin antes pedirles que por favor apaguen sus celulares. Gracias. Buenas tardes a todos. La temática que estoy planteando tratar esta noche es un poco extensa, así que lo más probable es que tengamos que caminar un poco rápido en alguno de estos temas. Sin embargo, en la medida en que sean asuntos que estén directamente vinculados con la exposición que pueda estar haciendo, voy a estar, sugiero que en cualquier momento, levantando la mano, podamos hacer alguna pregunta del público, si es que alguno quiere que precise, aclare, envíe algún tema que en ese momento se pueda estar mencionando. Yo sé que al final de toda la exposición ya todos andamos un poco apurados y a veces nos quedamos con la duda sobre algunos temas cuando podemos compartir esto con los demás. El primer tema que quiero precisar en esta exposición está referido a la propiedad de los recursos naturales y al sistema de concesiones. Son dos asuntos, dos temas que están intrínsecamente vinculados, ¿no? Propiedad de los recursos naturales y la forma como se accede al derecho para aprovechar estos recursos naturales, y esto es en definitiva el sistema de concesiones. La Constitución del Perú, nuestra Constitución, es y ha sido siempre bastante parca, bastante breve cuando trata sobre los recursos naturales, no obstante la riqueza enorme que nosotros tenemos y la importancia que tiene para nuestro país en el desarrollo. El artículo 66 de la Constitución es la que establece esta normativa, ¿no es cierto? Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la nación. Y concluye terminando que la concesión otorga a su titular un derecho real sujeto a dicha norma legal. Yo quiero destacar del artículo 66 de la Constitución dos temas fundamentales. El primero es que el Estado siempre se ha reclamado en el Perú como el titular, el dueño, el que tiene el dominio, el que tiene el patrimonio sobre los recursos naturales. Todos nosotros hemos
al estudiar los distintos elementos, fuentes o recursos, en materia de los recursos naturales, sabemos que los ríos, agua, los alveos, los ríos y lagunas, todo esto pertenece al Estado y es imprescriptible, ¿no es cierto? De la misma manera, los recursos naturales, como los minerales, pertenecen al Estado. Hay distintas formas de expresar esto, vamos a ver en la exposición de ahora cómo en ciertas normas se utiliza la palabra Estado, en otras se utiliza nación, pero en definitiva estamos hablando exactamente del mismo concepto. No hay un desarrollo constitucional que distingue entre nación y Estado para estos efectos. Y el segundo tema, que tiene que ver con el sistema de las concesiones y el derecho de propiedad ya de las gentes, no solamente del derecho del Estado, está referido a las concesiones y cómo ese artículo 66 establece que la concesión minera otorga a su titular un derecho real. Cuando hablamos de un derecho real, no estamos hablando de un derecho real en términos civiles, ¿no es cierto? Cuando hablamos de un derecho real, estamos hablando de un concepto mucho más amplio que ese, que tiene, por supuesto, algo de derecho civil, pero tiene que ver también con el derecho público. Un derecho real significa que la concesión en sí genera un derecho a favor del titular, que ese derecho ingresa a su patrimonio y que por lo tanto ese derecho está protegido también por la Constitución. Vamos a ver hacia el final de la exposición cómo este derecho real el Estado no lo puede retirar de manera arbitraria, cómo este derecho real solamente se extingue por incumplimiento de las obligaciones por parte del titular. O sea, solo si el titular motiva una causal, en ese caso el Estado puede extinguir la concesión, pero el Estado no puede arbitrariamente decidir quitarle la concesión a alguien. Solo existen dos formas de retirarle la concesión a alguien. Una es por extinción, y esto es motivado por alguna omisión, una obligación no cumplida por parte del titular, y la segunda es la expropiación. Y la expropiación supone parte del reconocimiento de la propiedad, del dominio por parte del titular de esta concesión. En la clasificación clásica, decía, del derecho civil tenemos los bienes muebles e inmuebles, y en el derecho civil está establecido que las minas y canteras, y entendamos por minas y canteras esto de manera absolutamente amplia, que las concesiones mineras están incluidas dentro del concepto de bienes inmuebles que está recogido por el Código Civil. Y cuando el propio Código Civil establece los alcances de la propiedad predial, la propiedad civil predial, es esto muy amplio, ¿no? Y dice que todo lo que existe dentro del predio, en los aires, en el subsuelo y sobre el suelo, le pertenecen al titular, al propietario de este predio. Sin embargo, hace la excepción que la propiedad predial no comprende los recursos naturales. ¿Por qué? Porque los recursos naturales están regidos por leyes especiales. En este sentido, coincidiendo con toda esta normativa, tenemos la regulación de la Ley General de Minería. La Ley General de Minería, esto es una ley, nuestra ley inicial es del año 81, el decreto legislativo 109. En el año 91, 10 años después, se reformó de una manera muy profunda la Ley General de Minería con la aprobación del decreto legislativo 708. La fusión de estas dos normas da lugar al texto único ordenado de la Ley General de Minería, que es como se conoce actualmente esta ley. El título preliminar de la Ley General de Minería establece que pertenecen al Estado. O sea, algunas veces se utilizan los términos es propiedad del Estado, es dominio del Estado, en este caso se habla de que pertenecen al Estado
cuya propiedad es inalienable e imprescriptible. Si el Estado nunca pierde la propiedad de los recursos naturales, ¿qué cosa es lo que entonces ejercen los titulares de las concesiones? ¿Qué derecho reciben que dice la propia Constitución que constituye un derecho real? No reciben en ningún caso la propiedad del recurso natural. Lo que reciben es un derecho de aprovechamiento. El Estado, de acuerdo a la Constitución, no va a entregar en propiedad los recursos naturales in situ, en el lugar, en su yacimiento. El yacimiento es y seguirá perteneciendo al Estado. Sin embargo, el titular de la concesión va a adquirir un derecho exclusivo. Solo el titular de esta concesión va a poder aprovechar estos recursos naturales y apropiarse legítimamente, va a adquirir en propiedad aquella parte del yacimiento que progresivamente va extrayendo para su aprovechamiento. Distintos artículos de la Ley General de Minería hacen referencia a este concepto de que las concesiones mineras reguladas en la Ley General de Minería son el único mecanismo a través del cual se puede acceder al aprovechamiento de los recursos minerales en el Perú. Las leyes de minería en el Perú tienen una data muy antigua. En realidad, las leyes de minería no comienzan con la ley del año 81, que comentábamos, y su reforma en el 91, sino que la primera ley, el primer código minero del Perú fue aprobado en el año 1900. Antes del año 1900 regían las ordenanzas de minería que provenían de la legislación prerepublicana y que se extendieron su vigencia, de acuerdo a un mandato de Bolívar y San Martín, que extendió su vigencia en tanto no afectaran el sistema republicano de gobierno. Entonces, hasta el año 900 regieron ordenanzas de minería. En 1901 entró en vigor el primer código de minería en el Perú, que fue reemplazado en el año 50 con el Código de Minería de Odría, luego la Ley General de Minería del gobierno militar en el año 71, el año 81, 10 años después, el Decreto Legislativo 109, reformado en el año 91, que es el texto único ordenado que hoy en día tenemos, ¿no? O sea, la legislación minera no ha tenido a nivel global del código o de la ley general una frecuencia muy alta de renovación. Más bien diríamos que si revisamos otros sectores hemos tenido una legislación bastante estable, ¿no? 80 años de vigencia republicana de ordenanzas que venían del régimen colonial, 50 años del Código de 900, 21 años para el Código del 50, y de ahí una secuencia de cada 10 años estuvo cambiando la ley o reformándola de manera principal. Hasta en toda esta legislación se asumían muchas instituciones del derecho minero como verdades importantes, pero que no estaban expresadas en la legislación minera y que no estaban tampoco recogidas en el derecho constitucional, y que para poder entenderlas y buscar un referente sobre ellas teníamos que irnos a la doctrina. Esto hasta que se aprueba la Ley Orgánica de Aprovechamiento de los Recursos Naturales. Con la aprobación de la Ley 26821 se incorpora al cuerpo legislativo un sinnúmero de disposiciones conceptuales extremadamente importantes en el tema minero, porque ya no tenemos que ir a la doctrina para encontrar la línea de interpretación que tenemos que dar para entender de manera coherente el sistema de propiedad de los recursos naturales y el sistema de concesiones mineras. El artículo primero de esta ley orgánica nuevamente reitera el concepto
de patrimonio de la nación respecto a los recursos naturales y establece cuál es una definición sobre recursos naturales, no teniendo ninguna duda en indicar que en el caso de los minerales, que es lo que es materia de esta exposición, estos definitivamente están pues dentro de los recursos naturales que están regulados por esta ley orgánica. Y comienza a desarrollar la ley orgánica algunos conceptos que tienen que ver con el tema de propiedad. Dice, alcance del dominio de los recursos naturales. Son patrimonio de la nación los recursos naturales mantenidos en su fuente, sean estos renovables o no renovables. O sea, mientras el recurso mineral, mientras el yacimiento se encuentre en el lugar en que la naturaleza lo colocó, en que lo encontramos las personas, ese yacimiento es y sigue perteneciendo al Estado, independientemente de si existe o no concesión minera, independientemente si se ha solicitado o no se ha solicitado la concesión, el yacimiento es y seguirá siendo propiedad del Estado. Pero acá viene el siguiente paso. Los productos, los frutos y productos, en el caso de los minerales estamos frente a un producto. Los productos de los recursos naturales obtenidos en la forma establecida en la presente ley son del dominio de los titulares de los derechos mineros concedidos sobre ellos. Vale decir, quien extraiga mineral siendo el titular de la concesión, quien extraiga ese mineral, obtendrá el dominio sobre esa porción de mineral que ha sido extraído. El Estado continuará siendo el titular, el dueño, tendrá el dominio, la pertenencia, la denominación que le podamos dar sobre el yacimiento en su conjunto, sobre todos los recursos naturales, menos respecto de aquella porción de mineral que ha sido retirada del yacimiento, que esa porción del yacimiento se incorpora al patrimonio del titular de la concesión. Entonces, el titular tiene, desde el punto de vista de la propiedad, dos propiedades diferentes que provienen de este concepto. El primero es que tiene una suerte de propiedad sobre la concesión. ¿En qué consiste esa propiedad? Bueno, que ha ingresado a su patrimonio, que tiene un derecho real, pero esta propiedad no es sobre el yacimiento, sino es solamente la exclusividad que le ha otorgado el Estado para que aproveche el recurso natural. Pero existe un segundo momento de propiedad, otra clase de propiedad, y es una propiedad ya individual, en términos, ahora sí, civiles, ¿no es cierto? ¿Cuál es esa propiedad? La propiedad que nace de la extracción de una porción de ese yacimiento. Esa porción del yacimiento se incorpora al patrimonio y nace allí, en el preciso momento que se extrae el mineral, nace la propiedad privada sobre esa porción de mineral, manteniéndose el resto del yacimiento como un dominio del Estado, un dominio de la nación, pertenencia, etc. El Estado, dice, es soberano en el aprovechamiento de los recursos naturales y su soberanía se traduce en la competencia que tiene para legislar y ejercer funciones ejecutivas y jurisdiccionales sobre ellos. La soberanía del Estado sobre los recursos naturales no está referida, como hubiera sido en un contexto distinto, a que el Estado es el que va a explotar los recursos naturales. Nuestra Constitución y nuestra Ley de Minería no contemplan, y la Ley de Recursos Naturales tampoco contemplan esa concepción. Lo que contemplan más bien es que el Estado es el gran administrador de los recursos naturales, representa a todos los peruanos, ¿no es cierto? En ese sentido encarna a la nación y representando a la nación es el propietario de los recursos naturales, pero los administra para otorgar concesiones y que los particulares puedan ejercer sobre esos recursos naturales
hechos concretos que van a dar lugar al nacimiento de una nueva propiedad, una propiedad civil, una propiedad privada sobre aquellos minerales que se extraen. El artículo 19, otorgamiento de derechos sobre recursos naturales. Los derechos para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales se otorgan a los particulares mediante las modalidades que establecen las leyes especiales para cada recurso natural. Esta es una ley orgánica general para todos los recursos naturales, de tal manera que no está referida exclusivamente a la minería, aunque algunos artículos así es, pero en términos generales no es una ley exclusiva para la minería. En cualquiera de los casos, el Estado conserva el dominio sobre estos, o sea, sobre los recursos naturales, así como los frutos y productos, en tanto ellos no hayan sido concedidos por algún titular a los particulares. Y aquí es donde existe una aparente contradicción. En ese artículo, en este o el 7, en ese artículo dice que el particular va a adquirir la propiedad sobre los minerales que extraiga, y sin embargo, en el artículo 19 dice que el Estado conserva el dominio sobre los recursos. Pero ojo, el artículo 19 se está refiriendo a aquel que extraiga los recursos naturales sin tener derecho, sin haber obtenido del Estado una concesión. Si alguien extrae mineral de cualquier lugar de la República sin haber obtenido el derecho de concesión minera por parte del Estado, en ese caso el Estado conserva el dominio sobre el producto mineral extraído. No así cuando el extractor, quien se dedica a esta industria, está efectuando la extracción basado en una concesión minera otorgada por el Estado. La concesión, y reitero que aquí estamos regulando en general los sistemas de aprovechamiento de recursos naturales y no solamente las concesiones mineras. Por tanto, entendamos que algunas de estas frases son muy genéricas, atendiendo precisamente a la generalidad de la norma respecto a la materia que está regulada. Él dice: la concesión aprobada por las leyes especiales otorga al concesionario el derecho al aprovechamiento sostenible del recurso natural concedido en las condiciones y con las limitaciones que establezca el título respectivo. Hay algo que es muy importante en este tema de las concesiones. Las condiciones del aprovechamiento tienen que estar establecidas en la ley sectorial. Ese artículo se refiere al título, como que el título de la concesión requiere incorporar todos los requerimientos, todas las condiciones de otorgamiento de la concesión. Ustedes saben que eso sería materialmente imposible. Habría que incorporar pues la mitad de la Ley General de Minería al título de cada concesión minera para poder reflejar allá los términos y condiciones en las cuales se ha otorgado la concesión. En realidad, todo el régimen legal que está contenido en la Ley General de Minería es plenamente aplicable a cada título minero que va siendo otorgado por el Estado. Como ustedes saben, el INGEMET, el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, es la institución del Estado que hoy en día tiene la facultad concedente de otorgar y aprobar, tramitar y aprobar las concesiones mineras en el Perú en los regímenes generales, ¿no? Los gobiernos regionales hacen lo propio con lo que es pequeña minería y minería artesanal, pero el régimen general es que el INGEMET es el órgano concedente de estos derechos mineros. El siguiente párrafo, fíjense que ninguno de estos temas ha sido tratado en las leyes de minería. Por eso les decía que la aprobación de esta ley orgánica ha permitido darle contenido jurídico a muchas instituciones del derecho minero que antes solo se podían consultar en los libros de texto, en los libros de doctrina.
pero que ahora afortunadamente tienen materia, tienen espacio en este cuerpo legal doctrinario. Dice, la concesión otorga a su titular el derecho de uso y disfrute del recurso natural. O sea, uso y disfrute. O sea, puede utilizarlo y puede aprovecharlo para sí mismo. Y además, por otra definición que ya hemos visto, va además a adquirir el derecho de propiedad sobre aquella porción de mineral que consiga extraer, basado siempre en una concesión. Si no tengo concesión y saco mineral, esa extracción es lo que se llama una extracción ilícita. Y el Estado siempre va a tener el derecho de perseguir, reivindicar ese mineral extraído. A diferencia de aquellas personas que, teniendo un título de concesión minera, extraen el mineral y entonces han adquirido legítimamente la propiedad del recurso natural solo respecto a la porción extraída, y entonces el Estado les reconoce todos los derechos de propiedad que se derivan de esto. La propiedad de los frutos y productos, la concesión otorga a su titular el derecho de uso y disfrute del recurso natural conseguido y, en consecuencia, la propiedad de los frutos y productos a extraerse. En realidad, no puede darle la propiedad de los frutos a extraerse. Aquí ha habido una equivocación en el verbo utilizado. No es una equivocación mía al transcribir la ley, sino es una equivocación semántica de la ley, ¿no es cierto? Porque la propiedad no es de los minerales a extraerse en el futuro, sino la propiedad es de los minerales extraídos. O sea, en cada minuto que yo estoy extrayendo el mineral como concesionario, estoy adquiriendo la propiedad respecto de esa porción de mineral. No adquiero la propiedad de los minerales que extraigo mañana o en el turno de la tarde, sino adquiero la propiedad en cada minuto que estoy sacando mineral. Y esto es importante porque, por ejemplo, bajo este esquema legal de propiedad de los recursos naturales del Estado y el aprovechamiento y el nacimiento del derecho de propiedad respecto a los minerales extraídos, una consecuencia práctica es que ninguna mina en el Perú puede otorgar hipoteca sobre las reservas minerales. No importa cuánto dinero, esfuerzo, tiempo y desgaste hayamos dedicado a cuantificar las reservas, a cubicar las reservas, como dicen los mineros, porque eso lo único que me da es información. La información obviamente es propiedad del minero, es propiedad del que ha invertido en esa información. Yo soy dueño de toda la información generada por la exploración que he realizado. Cubico, imaginemos 200 millones de toneladas de cualquier mineral. La propiedad de la información es mía, yo he pagado por ello. La propiedad de las 200 millones de toneladas de mineral es todavía del Estado. Por lo tanto, aunque yo haya ubicado el mineral, aunque yo haya invertido en la ubicación de ese mineral, en el descubrimiento de ese mineral, el Estado no me entregó absolutamente nada más que el título de la concesión, un papel. Yo descubrí el mineral, pasé 15 años ubicando ese yacimiento, ahora ya lo conozco. ¿Quiero hipotecar las reservas? No, señor, en el Perú eso no es posible. Lo que se hipoteca es el título minero, la concesión, no las reservas. Las reservas son del Estado. Otra consecuencia práctica de esto: yo no puedo vender lo que todavía no es mío. Así como no puedo hipotecar lo que no es mío, porque las reservas son del Estado, yo no puedo vender lo que no es mío. Yo, cuando celebro un contrato de transferencia de una concesión, lo que transfiero es el derecho al aprovechamiento, la exclusividad, pero no transfiero la propiedad del yacimiento. La propiedad del yacimiento es del Estado y seguirá siendo del Estado. Y seguirá siendo del Estado a pesar de que yo explote hasta el último gramo de la concesión.
Como el concepto de reservas en realidad es un concepto dinámico, sacar todo el mineral que hoy en día es considerado reserva no quiere decir que esa área ha quedado estéril. El día de mañana pueden haber otros criterios por los cuales todavía se descubren nuevos criterios de reservas en un área determinada. Entonces, sobre el tema de la propiedad de los recursos, creo que este asunto va tomando una dimensión cada vez más completa. Otro concepto que es absolutamente claro en la Ley Orgánica de Recursos Naturales es que las concesiones que se otorgan son irrevocables. No quiere decir que las concesiones no puedan extinguirse. Lo que quiere decir es que el Estado arbitrariamente no puede quitárselas a nadie, ¿no? Hay concesiones que se otorgan por tiempo indeterminado, otras concesiones que se otorgan a plazo, ¿no es cierto? En minería, en concreto, las concesiones en general se otorgan por plazo indeterminado. Mientras el titular continúe cumpliendo con los requisitos, esa concesión se mantendrá vigente. La única excepción son las concesiones no metálicas ubicadas en zonas de expansión urbana, donde ahí se otorgan solamente por periodo de 10 años, porque como la expansión urbana es un tema dinámico también, entonces la idea es que lo que hoy en día era una zona extraurbana, pero de expansión, el día de mañana pues, ya puede estar rodeada de urbanizaciones, ¿no? En la avenida Primavera, cuando yo era pequeño, teníamos una cantera, ¿no? Hoy en día la avenida Primavera en Surquillo pues, es una zona absolutamente urbanizada, donde ya no podríamos tener una cantera minera, pero digamos, la idea es esa en general. Entonces, las concesiones son irrevocables en tanto se cumplan las condiciones de esta ley o las condiciones de la ley general que se establecen para estos efectos. Otro concepto fundamental es que las concesiones son bienes incorporales registrables. O sea, ya las leyes de minería decían que las concesiones se registraban. De hecho, el registro público de minería nació con el Código de Minería del 50 y antes del registro público de minería las concesiones se inscribían en el registro de predios por ser bienes inmuebles, ¿no? Entonces, en realidad, ya el concepto de que la concesión era registrable ya existía muchos años hace. Sin embargo, con esta ley de recursos orgánica de recursos naturales tenemos ya un soporte legal mucho más claro. Y además el concepto de que son bienes incorporables. La concesión minera no es el papel que me entregan. La concesión minera no es tampoco el terreno en el campo. La concesión minera es un bien corporal, es un derecho, es un atributo que me otorga el Estado, un derecho exclusivo que me otorga el Estado, que se materializará pues en un papel, en una resolución, pero no es un título de valor. La pérdida del papel no conlleva la pérdida del derecho en este caso. Otro tema que quiero mencionar solamente de pasada es que el hecho de que una concesión se transfiera no quiere decir que las obligaciones de esa concesión tienen que ponerse con el orómetro en cero cada vez que se transfiera, sino que es exactamente la inversa. Cuando una concesión tiene una fecha de nacimiento, que es cuando se aprueba, si esta concesión es materia del tráfico, en el buen sentido de la palabra, de la transferencia sucesiva de esta concesión por distintas personas, cada una de estas personas está sujeta exactamente a las mismas reglas con que nació esa concesión. Lo único que puede hacer variar las condiciones con las cuales se va a ejercer la actividad minera es que cambie la ley, pero no va a cambiar el título minero. Regresando a la ley de minería, en estos conceptos se define, y recordemos que la ley de minería es anterior en el tiempo y en estas definiciones es anterior a la ley orgánica. La ley orgánica
vino casi 10 años después de la reforma de la ley de minería y 20 años después que se aprobara el decreto legislativo 109. La concesión minera dice otorga a su titular el derecho a la exploración y explotación de los recursos minerales concedidos que se encuentren en un sólido bien definida, y esto básicamente es casi el texto igual a lo que se utiliza en el Código Civil para definir el alcance de la propiedad predial, ¿no? La única diferencia es que ya con la ley de minería del año 91, con la reforma del año 91, se introdujo en la legislación minera y en el concepto de concesión que la concesión se iba a medir en función de coordenadas UTM, que son coordenadas universales, coordenadas regidas por cartografía internacional, que aquí en el Perú está dirigida por el Instituto Geográfico Nacional. La concesión es un inmueble distinto y separado del predio donde se ubica. Toda concesión, por su esencia, está ubicada en un lugar. No existe la posibilidad de que una concesión no tenga una ubicación. Si no tiene una ubicación, es una concesión fantasma, ¿no? Toda concesión tiene un lugar. Ese lugar está marcado en el título a través de las coordenadas de cada uno de sus vértices. En función de esas coordenadas, en cualquier tiempo, cualquier año, podemos ir al terreno y con la utilización de los instrumentos que hoy día están tan difundidos, que son el GPS, pero estamos hablando de GPS con una mayor precisión que el que utilizamos en los teléfonos, ¿no es cierto? Bueno, con este GPS se puede colocar, digamos, restituir el punto de cada vértice en el terreno con una aproximación menor, con un error menor al metro. Si una concesión tiene 1000 hectáreas, imagínense, el error de 1 metro para ubicar cada vértice es prácticamente imperceptible. Entonces, la concesión es un inmueble distinto y separado del predio en el cual está ubicado. En la ley del Perú, sobre un mismo territorio coexisten derechos. Coexiste el derecho de propiedad sobre el suelo, propiedad que tenemos muchos de los que estamos acá probablemente, y propiedad sobre los recursos naturales, que no es de ninguno de nosotros, sino es del Estado. Y si alguien solicita una concesión allí, ese derecho de aprovechamiento llamado concesión minera pertenecerá a quien es el titular de la concesión, no a ninguno de los presentes que seguimos siendo propietarios del terreno donde esa concesión se ubica. Son partes integrantes de la concesión las labores mineras ejecutadas tendientes al aprovechamiento de las sustancias, mientras que son partes accesorias aquellas colocadas por el titular, pero que no necesariamente tienen esa condición. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando yo transfiero una concesión, necesariamente, obligatoriamente, sin admitir posibilidad en contra, todas las partes integrantes son transferidas con la concesión. Por ejemplo, yo no puedo en mi concesión construir un túnel y decirle al comprador: te vendo la concesión, pero excluyo de la venta el túnel que yo he construido y de ahora en adelante te cobro pues un peaje por pasar por el túnel. Eso no puede existir, porque si el túnel pertenece a la concesión porque es parte integrante, no hay forma legal de que yo separe el túnel por ser parte integrante de la concesión. Si transfiero la concesión, se va el túnel con la concesión. Si se extingue la concesión, se extingue mi derecho sobre el túnel. Regla diferente para las partes accesorias, en que sí cabe el acuerdo voluntario. Nuevamente, en la ley orgánica que nos habla del aprovechamiento del patrimonio de la nación, el artículo 4, mantenidos en su fuente, son patrimonio de la nación y los productos entran al dominio de los particulares. Quiero recapitular todo esto sobre la base de algunos temas que no he
he tenido que sacar de la presentación porque si no sería demasiado extensa, pero algunos conceptos que están colocados en la Ley General de Minería y en la Ley Orgánica de Recursos Naturales que nos permiten entender algunos de sus rasgos y que a su vez han sido materia de pronunciamiento administrativo sectorial. Lo primero es que la propiedad respecto al Estado, la propiedad sobre los recursos naturales es imprescriptible. Tengo anotado ahí Carabacuña, resolución 6583. Estas resoluciones son resoluciones del Consejo de Minería. El Consejo de Minería es un tribunal administrativo conformado por 5 vocales, es una institución con muchos años de trayectoria en el sector minero, inclusive en la colonia funcionó un tribunal de minería aquí en Lima y se encargaba, era la última instancia de la administración vinculada a los temas de minería y economía minera. ¿Qué ocurre? Había una comunidad que explotaba tradicionalmente un cerro, ¿no? Y llegó alguien y presentó un denuncio minero, y entonces la comunidad se opuso al denuncio minero alegando de que ellos ya tenían años trabajando el cerro, y que entonces habían prescrito, pues ellos habían adquirido por prescripción el derecho a seguir aprovechando los minerales del cerro. Lo que se señaló en esta resolución es que, de acuerdo a la Constitución y a la Ley General de Minería, la propiedad del Estado sobre los recursos naturales es imprescriptible y que la única forma de acceder a un derecho minero era a través del sistema de concesiones. Por lo tanto, quien había hecho un denuncio minero había tomado el camino correcto para adquirir del Estado el derecho exclusivo del aprovechamiento del área. Y aquel que había estado explotando sin tener ningún derecho, pues no podía oponer un concepto de prescripción que es válido, que es reconocido para el derecho civil, pero que no es reconocido en el tema de los recursos naturales. El segundo tema está vinculado a que no interesa quién sea el ente, la persona que se quiera dedicar al aprovechamiento de los recursos naturales, siempre tiene que ser a través de una concesión minera. Y este caso, lo quiero reflejar como el ejemplo de la base naval del Callao. La resolución 199 del año 97 del Consejo de Minería. ¿Qué es lo que había sucedido? En la base naval del Callao, como ustedes saben, está frente al mar y tiene al costado el río Rímac. El río Rímac, en los periodos de verano, siempre viene pues muy cargado de agua, lodo, piedras, y entonces esa es la situación natural del río. El lodo y las piedras llenan el cauce se va levantando y eso lo que provoca es la inundación de las riberas. Y la inundación provoca pues daños a la base naval. En consecuencia, es natural que en cauces de ese tipo tiene que hacerse una labor de limpieza y mantenimiento, o sea, mantener abierto el cauce del río, abrir el cauce para que el agua pueda seguir bajando sin peligro de que haya un rebalse y se salgan y se metan en el cauce en daño. Esto es lo normal. ¿Qué hizo la base naval? Los marinos constituyeron una empresa, le dieron a esa empresa un contrato para que dragara el río Rímac al lado de la base naval, pero además le dieron a esa, por contrato, el derecho para que al dragar sacara arena y piedras como materiales de construcción que eran luego comercializados por esta empresa. Esta situación fue detectada por el sector de energía y minas a través de una inspección, se armó todo un expediente y este expediente terminó en una resolución que ordenó a la Marina de Guerra suspender no el dragado del río, o sea, no la limpieza del río, el cauce del río podían seguirlo realizando todo el tiempo que quisieran, todo el tiempo que fuera necesario, sino que
ese dragado del río, esa limpieza del cauce, no podía pasar a la siguiente fase, a la fase del aprovechamiento de los recursos naturales que habían extraído. El tercer caso tiene que ver con una obra pública, la carretera Ventanilla. En determinado momento, el Ministerio de Transportes celebra un contrato con el gobierno regional del Callao y le transfiere recursos para que se construya la carretera de Ventanilla. El expediente técnico de la obra incluía la explotación de ciertas canteras para llevar material y crear la base de la carretera, ¿no es cierto? El consultor que hizo el estudio identificó la cantera que le parecía mejor y no investigó si sobre esa cantera había derechos. Y resultó que esa cantera tenía una concesión minera. El Estado, a través del gobierno regional del Callao y sus contratistas, comenzó a ejecutar la obra y le cayó una denuncia del titular de la concesión reclamando de que el Estado ya le había otorgado a él el derecho exclusivo al aprovechamiento de la concesión y no podía venir otro organismo del Estado simplemente a meterse en la concesión y a extraer el material, por más que el destino de ese material fuera una obra pública que iba a beneficiar a todos y seguramente también iba a beneficiar al titular de la concesión, pero que ese no era el camino a seguir. El resultado, visto en esta resolución 125 del año 87, también del Consejo de Minería, resuelve que efectivamente el MTC o el gobierno regional del Callao habían realizado extracción indebida del material que pertenecía al Estado in situ, pero sobre el cual el único que tenía un derecho de extracción era el titular de la concesión. Y lo sanciona y le dice: devuelva usted todo el material al lugar o, alternativamente, entregue el dinero del valor de todo el material extraído al titular de la concesión. Y así fue como este caso terminó. El cuarto caso que les quiero mencionar tiene que ver con la propiedad del Estado sobre los recursos y cómo los recursos que no están extraídos son y siguen perteneciendo al Estado. Cuando se comenzó a construir el gasoducto de Cancea que baja a la costa, este gasoducto atravesó ciertas concesiones mineras, y los titulares de estas concesiones reclamaron que, como resultado de que el gasoducto atravesaba sus concesiones, ya no iban a poder extraer una porción importante de reservas, ¿no? El Estado lo que dijo a través de esta resolución fue que aquellos recursos minerales no extraídos pertenecían al Estado. Por lo tanto, si por razones de que otra concesión, porque el gasoducto era otra concesión, si por razones de que el Estado creía conveniente otorgar otra concesión, el titular de la concesión minera ya no podía explotar todas las reservas, no era un tema que debía ser materia de indemnización, porque si el propietario era el Estado, no se iba a indemnizar al propio Estado un recurso que el Estado no era el que le iba a explotar. En consecuencia, el caso terminó allí y no se amparó la demanda de indemnización de la concesión minera. Y por último, les decía, las concesiones solo se extinguen de dos maneras: por caducidad, que es el tema que vamos a ver a continuación, o por expropiación, en vista de que no cabe la posibilidad de que arbitrariamente sea retirada una concesión. Solamente hay dos maneras: o el titular incumple alguna de sus obligaciones, caducidad, en consecuencia ahí no es el Estado el que le quita la concesión, sino el propio titular el que motiva la extinción. El segundo camino es que el Estado decida, no arbitrariamente, sino a través de un procedimiento que implica la aprobación de una ley, decide expropiar una concesión. Si expropia,
y lo sabemos por la Ley General de Expropiación, el Estado tiene la obligación de pagar. ¿Por qué tengo que pagarle al particular una indemnización por expropiarle una concesión si la concesión no le otorga derecho sobre las reservas? Porque la concesión minera misma constituye un derecho real, constituye una expectativa de aprovechamiento de los recursos naturales y en consecuencia habrá que hacer una valorización. No es igual que valorizar un edificio, ¿no es cierto? Es una valorización mucho más compleja, pero evidentemente existe allí una indemnización que pagar. El caso concreto que está mencionado acá es el de Jicamarca. Para proteger el radioobservatorio de Jicamarca se aprobó hace algunos años la ley 27.816 que estableció la expropiación de distintos terrenos superficiales en la zona de Jicamarca y también aprobó la expropiación de las concesiones mineras que se encontraban ahí para poder darle al radioobservatorio todas las seguridades para que pudiera seguir operando. Entonces, otro ejemplo de cómo este concepto de que la concesión minera ha ingresado al patrimonio de su titular está reforzado por el reconocimiento de que para quitárselo hay que expropiar. No puedo arbitrariamente quitárselo si es que no indemnizo al titular de la concesión. Las concesiones mineras son 4 en general. Todas son denominadas concesiones mineras, pero tenemos 4 concesiones con nombre propio. La concesión minera propiamente dicha, que es la concesión que permite la exploración y explotación. La concesión de beneficio, que es aquella instalación industrial que me permite el procesamiento de los minerales. La concesión de transporte, que es la que me permite establecer fajas transportadoras o mineroductos. Y la concesión de labor general, que es una concesión ya muy en desuso, que es una concesión para unir distintas concesiones de diferentes particulares. No voy a repetir esto porque quiero llegar al siguiente tema. Estas son las actividades mineras con sus concesiones. Quiero resaltar aquí que en el caso del cateo, la actividad es libre, la prospección también es libre, vale decir, cateo y prospección no requieren tener una concesión minera. La comercialización es una actividad minera que también es libre. Yo no necesito tener una concesión para dedicarme a la comercialización de minerales. La comercialización es libre. Yo puedo comprar y vender minerales libremente en tanto realice obviamente una actividad lícita. O sea, compre a quien es legítimamente el propietario de un mineral y lo venda de manera ordinaria, vale decir, pagando los impuestos en aquellas operaciones en la cual haya que pagar estos impuestos. El segundo tema que quiero comentarles rápidamente es el tema de la vigencia de la concesión, vale decir, las obligaciones mineras que están vinculadas a la existencia misma del derecho minero y que pueden derivar en la pérdida de la concesión. Esto es lo que se llama también el amparo minero. O sea, el amparo minero visto desde 2 puntos de vista. El amparo como obligación, que implica la pérdida de la concesión si es que se incumple, y el amparo como protección. Si yo cumplo las obligaciones, la concesión no me puede ser revocada. Y el concepto de que hay distintas obligaciones que debe cumplir la ley, de acuerdo a la ley minera, la concesión para mantenerse vigente, y estas obligaciones en el concepto de la ley de minería de la reforma del año 91 establecían que habían 2 tipos de obligaciones, 1 y 2. Uno era el pago del derecho de vigencia anual, que es el régimen general actual $3 por hectárea, y además
La segunda obligación era el cumplimiento de una de estas tres obligaciones, una de ellas, no todas, una de ellas. O alcanzar la producción o sustituir la producción por una inversión calificada o pagar un sobrecanon o penalidad. Con cualquiera de estas tres obligaciones se cumplía con el requisito de atender las condiciones en las cuales la concesión se había entregado, con lo que se denomina cumplir con el amparo minero. La distinción es que en doctrina tenemos las obligaciones, los amparos por el canon y los amparos por el trabajo. Mientras que el derecho de vigencia anual es un sistema de canon, la producción y la inversión son sistemas de amparo por el trabajo. Pero el sobrecanon es un sistema que pertenece a este. Y aquí se habían agrupado, se habían mezclado este tipo de obligaciones. ¿Cómo funcionaba? Y todavía funciona porque las concesiones otorgadas hasta el año 2008 tienen un régimen de amparo minero de ultraactividad de la norma. En el año 2008 se reforma la ley de minería en este aspecto, pero le dio ultraactividad a la norma. ¿Cuál era el régimen vigente antes y que se mantiene por ultraactividad para las concesiones existentes hasta el año 2008? El que tenemos acá, ¿cierto? Derecho de vigencia, que es, fijémonos sobre todo en las letras rojas, que es el régimen general, en azul están los regímenes particulares que podrían confundirnos ahora un poco. El derecho de vigencia, que se paga desde el año 1 y se paga todos los años, para siempre. ¿Cuánto se paga? $3 por hectárea, que es el régimen general. La obligación de producción, que es al 6º año de aprobado el título de la concesión, ¿cuánto es? Producir $100 por hectárea de la concesión. Siguiente obligación, inversión y penalidad. ¿Cuánto es la penalidad? $6 a partir del 7º año hasta el año 11 y $20 por hectárea a partir del año 12. Y en el caso de la inversión, 10 veces el monto de la penalidad que se hubiera tenido que pagar. Este es el régimen de amparo minero, con algunas modificaciones, que nace en el año 91 con la reforma del decreto legislativo 708. Este esquema ha sido modificado en el año 2008 con los decretos legislativos 1010 y 1054. ¿Cuál es el gran cambio, para bien o para mal, cuál es el gran cambio que ha establecido este dispositivo? Que con la reforma del decreto legislativo 708, yo podía mantener una concesión vigente toda la vida sin producir. ¿Cómo? Pagando mi derecho de vigencia y pagando penalidad. Si yo pagaba siempre derecho de vigencia y penalidad, podía mantener eternamente vigente una concesión, aunque no entrara en producción nunca. La reforma del año 2008 ha cambiado esto. He dicho, existe un plazo máximo para que la concesión entre en producción. Si no entrara en producción, esa concesión caduca. Aunque usted ofrezca seguir pagando penalidades, la concesión caduca. Entonces, lo que ha hecho esta reforma en el año 2008 ha sido ajustar los conceptos, ajustar la idea de que la concesión debe necesariamente buscar en producción. De alguna manera, el título preliminar de la ley ya no rige a partir del 7º año, rige a partir del año 11, UIT por cada hectárea al año. La inversión mínima entre el año 16 al 20, una UIT por cada hectárea, y la producción mínima obligatoria, que debe alcanzarse en el año 15 o en el año 10, como ya plazo final y último, primer año y para siempre, y se sigue pagando $3.
La producción varió, ya no es obligatoria la producción al sexto, sino ahora es al 10º año. Pero ahora es una UIT, la penalidad es 10% de la producción, las inversiones son 10 veces el monto de la penalidad. Si comparamos estos dos, va a saltar la enorme diferencia económica que este cambio representa. En el régimen vigente hasta el 2008, la producción mínima era de $100 por hectárea. A partir del cambio del 2008 es una UIT, es decir, $1.300 por hectárea, de 100 a 1.300 por hectárea. La penalidad, que eran $6 para un tramo y $20 para un tramo, pasó a ser 10% de una UIT, es decir, $130. La inversión mínima, que eran $60, pasó a ser una UIT, $1.300. Y la producción obligatoria, que se podía diferir permanentemente a través del mecanismo de continuar pagando la penalidad de $20, se cambia y ahora resulta obligatoria la producción dentro del plazo de 15 o extraordinario de 20 años, o si no, se genera la caducidad del derecho minero. Sobre la penalidad, 4 ideas o 5 ideas básicas. La penalidad no es lo que su nombre aparenta ser. La penalidad es un sobrecanon en realidad. No es una penalidad, no es una multa, sino es un derecho administrativo adicional que se paga para mantener vigente la concesión, porque es un requisito para mantener vigente la concesión. No es una multa, no es una sanción, es un adicional, un derecho administrativo adicional que se paga para mantener la concesión. Por lo tanto, no es una sanción, es parte de las obligaciones del amparo y es además imprescindible para mantener vigente la concesión, si es algo que ya está en producción. La verdadera sanción de una concesión minera es la caducidad. Si yo provoco una causa de extinción, me haga caducar la concesión minera. Y algo que, digamos, refuerza este concepto de que la penalidad no es una deuda, es que el Estado no puede exigirme el pago de la penalidad. Yo no acumulo una deuda por falta de pago de la penalidad. Lo que yo voy a generar es el incumplimiento de una obligación de la concesión y por lo tanto el Estado me va a caducar, me va a extinguir la concesión. Esa es la sanción. No va a haber en ningún caso una cobranza coactiva, por ejemplo, de las penalidades dejadas de pagar, como no hay una cobranza coactiva del derecho de vigencia dejado de pagar. Yo dejo de pagar 2 años de derecho de vigencia o dejo de pagar 2 años de penalidad, me caducan la concesión. Pero no viene el ejecutor coactivo del IGM a reclamarme vigencia o penalidad. Por lo tanto, si la penalidad es un gasto necesario para mantener vigente, vivo, un activo que es la concesión, ese gasto es y debe ser reconocido como un gasto tributario. La SUNAT reiteradamente se resiste a considerar esto, atendiendo a la denominación, la mala denominación colocada en la ley a este concepto que es un sobrecanon, ¿no es cierto? Un segundo piso de derecho de vigencia. Al colocarle la palabra penalidad, le puso la cruz, porque la SUNAT, por esa sola razón, viene cuestionando por años el reconocimiento de las penalidades como un gasto de las empresas. El último tema que vamos a exponer, y muy brevemente, es el tema del procedimiento minero. Les decía que el procedimiento minero se reformó en el año 91 con el decreto legislativo 708. El régimen de concesiones mineras desde la colonia mantuvo un sistema y un procedimiento casi uniforme desde
los albores de la colonia hasta el año 1991. En la práctica, el procedimiento minero era el mismo. Ya el funcionario no usaba birrete, no utilizaba togas, no utilizaba alpargatas, ¿no es cierto? Cambió el burrito por el carro, cambió el gorrito por la corbata, pero en el fondo el procedimiento era el mismo. Era un procedimiento topográfico, un procedimiento de campo, era un procedimiento, en verdad, bien a la antigua, ¿no? En el año 91 todo esto cambia porque se establece un sistema de cuadrículas mineras. Es como agarrar y cuadrillear todo el país, lotizar todo el país y decir, ya no me viene cada uno a decir que su concesión está donde a él se le ocurre que quiere estar, sino que viene y me elige los cuadraditos que quiere tener su concesión, ¿no? Con su escala, sino que todos los puntos, todos los vértices van a estar identificados en coordenadas UTM. Esto en el año 91 era una revolución, porque había poco acceso a estas facilidades técnicas. Entonces, prioridades cuando se producen este tipo de conflictos entre concesiones y territorios. Estas son las principales reglas a través de las cuales el INGEMET resuelve estos conflictos. Lo que aparece aquí entre paréntesis son el artículo de la Ley General de Minería, del texto único ordenado que está conteniendo esta norma, ¿no? Las principales son que se ampara el primero que presenta el petitor, la superposición de dos concesiones con título firme. Como las dos son firmes, ya ninguna tiene prioridad sobre la otra. Esto genera una copropiedad sobre el área que se resuelve a través de la conformación de una sociedad minera que tiene un régimen especial. La concesión con título definitivo puede oponer su mejor derecho a las concesiones, a los territorios que estén en trámite. Reglas que limitan la libre denunciabilidad de las personas que están vinculadas con el titular de una concesión. Los accionistas, los directores, los trabajadores, los contratistas de una compañía no pueden hacer petitorios mineros al costado de las concesiones de su principal porque estarían utilizando información privilegiada. Cuando se presente un petitorio sobre concesión anterior al año 91, es decir, esas concesiones que no se presentaban en cuadrículas, sino que se diseñaban libremente, pues esas concesiones en cuadrículas tienen que respetar obligatoriamente a los derechos prioritarios anteriores. Y una norma que proviene no de la ley de minería, sino de la ley de catastro minero, que es la ley 26-15, fue una ley muy importante que estableció la migración final de las concesiones antiguas al sistema de coordenadas. ¿Significó esto mover las concesiones? No. Todas las concesiones se quedaron tal cual eran. Esta concesión ya tiene coordenadas UTM definitivas y sigue teniendo la misma ubicación de antes. Lo único es que cambió toda la información topográfica con que había nacido, mudó esta información por información en coordenadas UTM para sus vértices, que puso entonces en igualdad de información respecto a las cuadrículas y permite entonces con total seguridad poder ubicar en el catastro minero concesiones que provienen de regímenes distintos pero que hoy en día hablan el mismo lenguaje. Ese lenguaje es el lenguaje de las coordenadas UTM. Y eso es. Si tienen alguna pregunta, alguna consulta sobre alguno de los temas tratados. Listo, damas y caballeros, entonces, muchas gracias por su atención. Bueno, me decía en el caso que no hubiese alguna pregunta para el doctor Martínez. Sí, por favor. En relación a la artículo
y no eran cuadrículas suelos anteriores. Las nuevas concesiones que agarran parte de estas cuadrículas anteriores ¿quién explota ese espacio? ¿El anterior o el nuevo concesionario de la cuadrícula actual? ¿Quién explota tres números? ¿No? El único que puede explotar válidamente un área es el único que puede tener el título sobre la zona. En este caso, que tenemos una concesión de 400 hectáreas que aparentemente está traslapada, superpuesta con una concesión antigua que está puesta aquí, en realidad el único que tiene el derecho de explotación sobre el área completa es la concesión antigua. La concesión antigua tiene el derecho a explotar acá, y la concesión nueva que está puesta en cuadrículas, su concesión no comprende el área superpuesta a la concesión antigua, ¿no? O sea, el derecho de concesión es un derecho excluyente de los demás, y uno de los principios es el primero que obtiene el título de concesión minera, ese tiene el derecho sobre los demás. Pero esas coordenadas de las nuevas cuadrículas son verticales, un cuadrado, y eso se plasma en el título como esa área completa de un cuadrado. Esta concesión echada tiene coordenadas en sus vértices. Esta coordenada se fija por digamos, la lectura que hacen aquí versus la lectura vertical de este punto. O sea, la intersección entre la lectura vertical y la horizontal da un punto que es único en todo el planeta. Ese punto es el que determina los vértices de este vértice. Lo mismo que este de aquí y los vértices que tiene por acá arriba. Con esos cuatro vértices se forma una poligonal que es la concesión. Esa es la prioritaria, que es la antigua. La concesión nueva va a nacer con cuatro vértices, en este caso, pero cuando le aprueben el título de concesión le van a decir que en esta área de acá no puede explotar, y el título va a contener las coordenadas del área prioritaria que tiene que respetar. Por lo tanto, el título más reciente no está abarcando el área de la concesión antigua, excluye el área de la concesión antigua. En el gráfico aparentan estar superpuestas, pero jurídicamente esa área pertenece a la concesión antigua, que es la prioritaria. Gracias. Buenas noches, doctor. De acuerdo con su exposición, quisiera saber más o menos desde los orígenes de la producción minera peruana, quién ha sido el organismo supervisor o regulador en ese aspecto de contratación minera. También otra pregunta sería también cuál es la diferencia entre minería ilegal, minería informal y minería artesanal. Dentro de ello también evaluar el principio precautorio. A ver, lo primero es el tema de quiénes son las autoridades competentes en minería, y usted se ha referido específicamente al tema contractual. Los contratos mineros se inscriben en el registro de derechos mineros. El registro de derechos mineros, como les explicaba, originalmente perteneció no como registro minero, sino como registro de predios al Sistema General de Registros Públicos, en donde se inscribían las concesiones y los contratos hasta el año 1950. En el año 50 nace un nuevo registro dentro del Ministerio de Fomento, que fue el Registro de Derechos Mineros. Con la Ley de Minería del año 50 se crea un registro especializado que sale del registro de predios, que se llamó el Registro de Derechos Mineros. Este registro se mantuvo como un registro jurídico, no es un registro administrativo, aunque lo manejaran funcionarios públicos, y aunque estuviera dentro del Ministerio de Fomento, era un registro jurídico, vale decir, un registro que otorgaba todas las garantías, cualquier otro registro que hoy en día conocemos. Este registro, en el año 91, el llamado Registro Público de Minería, le dieron la función concedente
y por un tiempo el Registro Público de Minería continuó registrando, inscribiendo concesiones y contratos mineros y además otorgando las concesiones mineras. Esto ocurrió desde el año 91, con el decreto legislativo 708, hasta el año 2000 más o menos. En el año 2000 se crea, en realidad ya se había creado 4 años antes, pero en el año 2000 se traspasa la parte registral minera del RPM, el Registro Público de Minería. La parte registral es trasladada a la SUNAR y el RPM se queda con el nombre registro, pero ya no registraba nada. Eso motivó que pocos años después cambiara su nombre al Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero, el INAC. Luego el INAC fue absorbido por el INGEMET y hoy en día el INGEMET es el que otorga los títulos mineros. Pero todo el tema contractual, que era su pregunta, sigue en manos del Registro de Derechos Mineros, que desde el año 2000 pertenece a la SUNAR. Hasta el año 81, los contratos mineros durante la vigencia de la ley de minería del gobierno militar del 71 al 81, los contratos mineros pasaban por el Ministerio. El Ministerio tenía que autorizar los contratos bajo sanción de nulidad. Hoy en día, mejor dicho, desde el año 81 ya los contratos no pasaron nunca más por el Ministerio. Estos son contratos libremente celebrados entre las partes, en la medida que no se contradigan pues, los principios que implican el derecho minero. Sobre su segunda pregunta, minería artesanal, pequeña minería, minería informal y minería ilegal. En el Perú tenemos un sistema de pequeña minería que ha sido el motor del descubrimiento de muchos yacimientos, y compañías que hoy en día son grandes fueron en sus inicios empresas de pequeña minería. En ese sentido, el Perú debería sentirse mayor orgullo, mayor identificación con la pequeña minería, cosa que hoy en día lamentablemente no se ve, ¿no es cierto? Hay un gran divorcio entre la industria minera y la opinión pública. La opinión pública le enrostra muchas críticas, algunas válidas, otras excesivas, a la industria, y en este divorcio que se ha generado, pues la pequeña minería, que ha disminuido enormemente en tamaño y significación, ha perdido además este motor de desarrollo, de descubrimiento de nuevos proyectos por parte principalmente de personas, de peruanos, por ciudadanos como nosotros, que deciden dedicarse a esta industria. La minería artesanal es una creación del año 2002. Hasta el año 2002 lo que había era pequeña minería, mediana minería y gran minería. En el año 2002 se crea el concepto, el nuevo estrato de minería artesanal. La minería artesanal es hasta 25 toneladas, la pequeña minería es hasta 350 toneladas por día, la mediana minería es hasta 5.000 toneladas por día y la gran minería es más de 5.000 toneladas por día. La minería ilegal es, independientemente de cuánto mineral extraiga, la minería ilegal es aquella que se desarrolla sin contar con el derecho minero. Ese es el concepto fundamental. Minería ilegal es aquel que extrae mineral sin contar con una concesión. A esto se le ha agregado algunos conceptos más, algunos de ellos absolutamente equivocados. Esperemos que puedan ser corregidos, en el sentido de que, por ejemplo, cualquier infracción administrativa, ambiental, laboral, social, de relaciones públicas casi, que se pueda cumplir, generaría una situación de minería ilegal. Eso está mal en la definición. La definición, lamentablemente, la definición legal todavía existe y está puesta así,
que cualquier infracción, cualquier falta de permiso, cualquier incumplimiento, sin establecer magnitud, cualquier incumplimiento de cualquier norma, de cualquier permiso, conlleva una situación de minería ilegal. Eso es una barbaridad, eso es una inseguridad jurídica total. Eso no es posible, eso es sostenido en un procedimiento concreto. El día que alguna vez alguien le diga que se olvidó de celebrar el cumpleaños del alcalde, que eso es un incumplimiento de su plan de relaciones comunitarias, y que por lo tanto incurre en minería ilegal, ese día todos nos reiremos y digo, ¿a quién se le ocurrió redactar las cosas así? Pero así está puesta la norma en este momento. Pero el concepto real de minería ilegal es aquel que, independientemente de cuánto mineral mueve o extrae, si tiene o no tiene permisos, los extrae sin tener una concesión. Sea porque está en un terreno donde no existen concesiones y los trabaja porque nadie más va allí, o porque invadió la concesión de otro. En ambos casos estamos frente a minería ilegal. Y los mineros informales son aquellos mineros que les falta algún permiso, inclusive la concesión, inclusive el caso de la concesión, pero que se han acogido a un programa o un intento que ha puesto el Estado de formalización de estos mineros. La formalización que hoy en día tenemos es una formalización muy compleja. Se calcula que hay por lo menos 300.000 mineros informales en el país, por lo menos, de los cuales solo 77.000 han presentado sus declaraciones indicando de que se van a formalizar. Y el Estado ha reconocido que estiman que no más del 10% de los 77.000 van a poder cumplir con los requisitos de la formalización, con lo cual solo se van a formalizar 7.000, 8.000 mineros informales de los 300.000 que existen en el país. Entonces es un tema muy complejo. Por primera vez en muchos años el Estado ha establecido un programa concreto para luchar contra la minería ilegal, para intentar formalizar por lo menos a un grupo de estos ilegales, pero es un tema que involucra muchos intereses, realidades muy complejas y personas que en su momento el Estado dejó actuar, dejó ir demasiado lejos y que hoy en día 300.000 familias dependiendo de manera directa de una industria que no solamente no es formal, no solamente es informal, sino que en muchos casos es ilegal y basa su sobrevivencia en el acto cotidiano de actos ilegales, como la compra de explosivos, como la compra de mercurio, como el traslado de minerales y de origen ilícito en transporte que no puede llevar pues vías de revisión, que terminan vendiendo ese mineral, sabe Dios de qué manera. Entonces, todo esto conlleva a una situación que es de verdad muy compleja y que tiene que ver a su vez con el autoempleo de muchos de estos ciudadanos del Perú que encontraron a través de esta actividad una salida a épocas que fueron mucho más difíciles de las actuales, ¿no? Quería saber de qué rol cumple el Ministerio. Buenas noches a todos. Quería saber, doctor, ¿qué rol cumple el Ministerio de Energía, Minas e Hidrocarburos con las empresas mineras en el Perú, sobre todo con las ilegales y hasta la gran industria minera del Perú? Las autoridades competentes en minería han ido evolucionando y esta evolución y estos cambios en los últimos años han sido excesivos, digamos, y muy radicales. Contestando la pregunta del otro colega,
me refería yo al tema de la competencia en materia de contratos, al registro y a la capacidad concedente. A partir del año 91, el Registro Público de Minería tomó por mandato legal la función concedente, que hasta el año 91 la tuvo el Ministerio. Existía una Dirección General de Concesiones Mineras dentro del Ministerio que tramitaba y aprobaba las concesiones mineras, así como habían las jefaturas regionales de minería que daban también trámite a estos denuncios. En cuanto a la competencia actual, diremos que en el año 91, salvo el tema concedente que había sido retirado del Ministerio y se fue al RPM, luego INAC, hoy INGEMET, el resto de todas las funciones sectoriales estaban basadas en el Ministerio. Me explico. La función normativa la tenía el Ministerio, los temas ambientales se veían en el Ministerio, para lo cual existía una Dirección General de Asuntos Ambientales. Los temas de fiscalización se veían en el Ministerio a través de la Dirección General de Minería, y después se dio una ley por la cual se permitió a la Dirección General de Minería subcontratar empresas especializadas que tenían que homogeneizarse, calificarse, etcétera, para que fiscalice a todas las empresas mineras de todo tamaño en temas de seguridad y en temas de medio ambiente, ¿no es cierto? Entonces, toda la competencia minera estaba dentro del Ministerio. Esto fue variando con la ley de la pequeña minería y luego con la ley de la regionalización. Toda la competencia de fiscalización primero y después de otorgamiento y trámite de concesiones mineras fue trasladado a las regiones para el caso de la pequeña minería. Y como les decía, luego al crearse el concepto de la minería artesanal, también se extendió esto para la minería artesanal. Entonces, las regiones son las competentes para todos los temas de otorgamiento de concesiones, más fiscalización ambiental, fiscalización de seguridad y además autorización de instrumentos de gestión ambiental. O sea, la aprobación de los instrumentos ambientales también los tiene la región. Para el caso de la mediana y gran minería que se quedaron en el gobierno central, mantuvo la Dirección General de Minería del Ministerio todas las competencias, hasta que en el año 2007 le trasladan al OSINARMIN las funciones de fiscalización en temas de seguridad y de medio ambiente. Luego, al crearse la OEFA, trasladan la función de fiscalización ambiental a la OEFA, Ministerio del Ambiente, de tal manera que hoy en día tenemos en el Ministerio existe todavía una entidad sectorial ambiental, que es la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros, que aprueba los estudios ambientales. Pero ya tenemos que se ha creado el SENACE, Sistema Nacional de Certificación Ambiental, que es un nuevo organismo público que pertenece al sector del MINAM, del Ministerio del Ambiente, que ya tiene una existencia legal y que está en la etapa de preparación, y que en adelante, en el momento de que decide entrar en funciones, serán ellos los que aprueben los instrumentos de gestión ambiental. La fiscalización ambiental la realiza la OEFA, la fiscalización de seguridad la realiza OSINARMIN, la fiscalización de la seguridad del trabajador la realiza el Ministerio de Trabajo y Promoción Social. Entonces, ese es hoy en día el laberinto que tenemos de autoridades que regulan, fiscalizan, supervisan y sancionan a los distintos componentes de la industria minera. Doctor Martínez, en representación del doctor José Antonio Neira Flores, quiero hacer la entrega del certificado expedido como agradecimiento a este valioso aporte y
estos conocimientos que usted comparte con nosotros. Por favor, quisiera que lo despidamos con un fuerte aplauso.